Es como una tradición que quedó marcada con ese asesinato con empanadas de carne humana. Comió parte de su cuerpo y utilizó su sangre y cenizas para pintar un cuadro. Según confesó el propio joven, habría ingerido parte de estos restos, otros incluso se los habría dado a la mascota. Septiembre en Chile significa solo una cosa: fiestas patrias. Y eso, inevitablemente, significa carne, terremotos, empanadas, choripanes y acidez estomacal. Comemos por montones, casi sin pensar demasiado en lo que tenemos en el plato. El ímpetu de celebrar es tan grande que pocas veces nos ponemos a pensar qué estamos comiendo realmente. Pero de vez en cuando aparecen noticias que nos hacen dudar. Hace un tiempo, en Estación Central, un cliente encontró un chip de mascota en medio de un anticucho. En el norte de Chile se difundió el caso de unas personas que faenaron un lobo marino para comérselo en la playa. También está esa tontera que todos hemos escuchado alguna vez, que si hay un restaurante de comida china cerca, tenemos que cuidar nuestras mascotas, porque la carne que sirven puede que sea de perro o de gato. Sabemos que solo son rumores y parte de un chiste colectivo. Por eso seguimos comprando, porque la realidad es que la comida china sí es muy rica. O también puede ser que preferimos no cuestionar demasiado mientras el plato esté lleno y la comida tenga un buen sabor. Entonces de pronto nos ponemos a pensar y nos hacemos la pregunta incómoda: ¿y si esa vez que te invitaron a un asado y no te gustó la carne, le sentiste un sabor raro, habrá sido porque escondía un secreto mucho más oscuro? En este canal ya hemos hablado de canibalismo antes. Están las empanadas de la cárcel en Argentina, hechas con carne humana, o Don Ángel Vargas, el tristemente célebre comegente en Venezuela, que incluso llegó a cambiar carne de personas por verduras en un mercado. Historias que parecen imposibles, pero se repiten en distintas partes del mundo. Porque cuando hablamos de canibalismo, no hablamos solo de morbo, sino de algo mucho más inquietante: el momento en que se pierde todo grado de humanidad y empatía. Cuando alguien deja de ver al otro como persona y lo reduce a lo más primitivo, un plato de comida. Y justamente de eso se trata este video, de los casos donde el impulso más oscuro se volvió una realidad. Historias de personas que no solo mataron, sino que llevaron el crimen al punto más extremo: comer carne humana. Es como una tradición que quedó marcada con ese asesinato con empanadas de carne humana. Le había salido un dedo a una persona y que la había vendido. A comienzos del siglo XX, en plena cordillera, nació uno de los campamentos mineros más emblemáticos de Chile. Pero también una aterradora historia que dejó una marca por años en ese lugar: las empanadas de Sewell. A más de 2000 metros de altura, construido en la ladera del Cerro Negro, era una ciudad escalonada donde la vida giraba en torno al cobre de la mina El Teniente. Allí, entre escaleras interminables, pasillos y casas de madera, se forjó una comunidad aislada, con sus propias reglas y supersticiones. En ese escenario aparece una historia que hasta el día de hoy se transmite en el boca a boca. Se habla de una mujer conocida como María Isabel, atrapada en un matrimonio marcado por la violencia y el maltrato. Cansada de años de golpes, una noche decidió terminar con este tormento. Mató a su esposo y, según la leyenda, descuartizó el cuerpo para mezclarlo con el pino de las empanadas que preparaba para vender. La mañana siguiente, como todos los días, bajó las escaleras del campamento y se instaló en su puesto. Los mineros, cansados del turno, comieron sin sospechar nada. No hubo gritos ni alarma inmediata, hubo silencio. El giro llegó de forma casi accidental. Un guardia, al mirar hacia la quebrada, vio un pie humano con una bota atrapado entre las rocas. Ese hallazgo desencadenó la detención de la mujer y, en algunas versiones, también de su madre como cómplice. Desde ahí, la historia se fragmenta en distintas versiones. Algunos dicen que fue expulsada del campamento en medio de insultos de la multitud, otros que fue internada en un hospital psiquiátrico, y nos faltan quienes aseguran que simplemente desapareció de un día para otro. Lo único que se repite en todas las versiones es la frase que quedó marcada en la memoria colectiva: por años en Sewell no se comieron empanadas en fiestas patrias. En un lugar donde la comida y la rutina eran parte de la identidad, esa abstinencia fue un luto silencioso. Cuando Sewell fue despoblado en los años 70 y más tarde declarado Patrimonio de la Humanidad, la gente que emigró hacia Rancagua y otras ciudades se llevó también sus historias, y entre ellas esta leyenda negra que, aunque no tenga respaldo documental ni sentencia judicial, sigue viva porque toca un miedo profundo:
el de comer sin saber qué hay realmente en el plato. El caso de Sewell no es un expediente judicial, es una leyenda oral que habla de violencia doméstica, de comunidad y de culpa. Una historia que recuerda que incluso en un acto tan común como comer empanadas en septiembre puede esconderse un relato oscuro que nadie se atreve a masticar en voz alta. Y en ese departamento que ellos vivían, nunca más lo querían habitar, porque sentían golpes y lamentos. En Venezuela detienen a un hombre que descuartizó a una persona, comió parte de su cuerpo y utilizó su sangre y cenizas para pintar un cuadro. Él dice que fue la víctima quien le dijo que lo matara para hacer una pintura con su sangre. Abril del año 2018. En la localidad de Barlovento, estado Miranda, la policía científica detuvo a una persona que en cuestión de horas fue bautizado en titulares como el artista antropófago. Detrás de ese apodo estaba Luis Alfredo González, un joven de un poco más de 20 años. La historia comienza con la desaparición del dueño de una finca en la zona. Vecinos y conocidos comentaban haberlo visto por última vez discutiendo con un joven que solía rondar por la propiedad. Pasaron días sin que contestara llamadas y la preocupación creció. Fue en ese momento que la policía inició la búsqueda y llegó hasta González. En el allanamiento encontraron una escena perturbadora, pero lejos de los clichés rituales. Un caballete con lienzos, latas de pintura, trapos manchados y junto a todo eso, sangre coagulada mezclada con ceniza. Según la versión policial, González no solo habría asesinado al propietario, sino que también ingirió parte del cuerpo y utilizó restos humanos en la preparación de sus pinturas. No fue un asesinato seguido de un ocultamiento, fue una puesta en escena. La muerte convertida en materia de trabajo, el cuerpo transformado en insumo para un lienzo. Los funcionarios informaron que, en las primeras declaraciones, el propio González habló del acto que mezclaba la muerte y servicio funerario. Publicaciones oficiales en redes sociales y notas de prensa hablaban de la captura del artista antropófago. Lo que nunca llegó a quedar claro fue la conclusión judicial. Hasta donde alcanzan los registros abiertos, se confirmó la detención y la apertura de la investigación, pero no hay un fallo publicado que documente la sentencia. Es un caso que queda atrapado entre la evidencia inicial y el eco mediático. Para muchos venezolanos, este episodio trajo recuerdos de un nombre temido y un viejo conocido de este canal, que incluso ya lo hemos mencionado antes, Don Ángel Vargas, apodado El Comegente, detenido en los años 90 tras confesar múltiples homicidios y actos de canibalismo. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, estoy con mi gente. La figura de González, mucho más reciente, pareció ser una especie de eco moderno de aquel terror. El caso del artista antropófago no impacta por el número de víctimas, sino por el gesto. Convertir el cuerpo humano en material artístico es una de las expresiones más extremas de pérdida de humanidad. Y aunque judicialmente el caso quedó abierto, el apodo y la imagen del taller con sangre en los lienzos son suficientes para marcarlo como uno de los crímenes más perturbadores de Venezuela en los últimos años. Finales de los 90, Brasil. En distintos estados empiezan a registrarse homicidios violentos de jóvenes, turistas y mujeres locales. En un principio parecían casos aislados, desapariciones en playas, hallazgos en riberas o cuerpos enterrados de manera precaria. La policía se demoró años en encontrar responsables, hasta que llegaron a él, José Vicente Matías, apodado Corumbá, quien se presentaba como un artesano y recorría rutas turísticas en busca de víctimas. Matías había nacido en Goiás en el año 66. En su juventud ya tenía antecedentes por delitos sexuales y había pasado un tiempo en la cárcel, pero se fugó a finales de los 90. Desde entonces se convirtió en un hombre errante, vendía artesanía, ofrecía compañía y buscaba ganarse la confianza de quienes se cruzaban en su camino. Su modus operandi era casi siempre el mismo. Se acercaba a los turistas o a la gente local con un tono amigable, prometía mostrarle un lugar bonito, una playa apartada, un sendero poco transitado, y ahí comenzaba el horror. Según los expedientes policiales, abusaba sexualmente de sus víctimas, las golpeaba y luego ocultaba los cuerpos en fosas poco profundas, bajo piedras o en la misma arena. Entre sus víctimas hubo tanto mujeres brasileñas como extranjeras, lo que potenció la cobertura mediática. Más perturbador aún fue el detalle que apareció en varias etapas de la investigación: el consumo de sangre, y en al menos un caso de tejidos humanos. Actos que él mismo describió como parte de un ritual frente a unas fogatas, lo que consolidó su fama de caníbal. Su caída llegó en marzo del 2005, cuando fue arrestado en Braganza,
tras el homicidio de 2 turistas en Maranao. La detención permitió que distintas fiscalías unieran piezas sueltas, homicidios desde 1999 hasta el 2005, que en un principio no tenían ninguna conexión, pero coincidían en un patrón. Bajo custodia, Matías confesó varios crímenes y describió detalles que solo el autor podía conocer. El proceso judicial fue fragmentado, porque los casos estaban dispersos en distintos estados, pero las condenas fueron acumulándose. La historia de Corumbá no impacta solo por la cantidad de víctimas, sino por el cómo. Un hombre que usó la confianza turística como herramienta de caza, que transformó un paseo en una trampa mortal y que llevó el dominio de sus víctimas más allá de la muerte, con actos de canibalismo que cruzan la última frontera de lo humano. Lo que se encuentran es una escena dantesca y se encuentran el cadáver de la madre del detenido descuartizado. Según confesó el propio joven, habría ingerido parte de estos restos, otros incluso se los habría dado a la mascota. Febrero de 2019. Un pequeño departamento en el barrio de Ventas, en Madrid, se convierte en el escenario de uno de los crímenes más perturbadores de la última década. La víctima, una mujer de 66 años. El responsable, su propio hijo, Alberto Sánchez Gómez, conocido por la prensa como el caníbal de Ventas. La relación entre ellos ya estaba marcada por años de peleas, denuncias previas por violencia y problemas de salud mental nunca tratados de manera adecuada. Para los vecinos era un joven tranquilo. No agresivo para nada, muy educado. Y no sé qué se le ha podido pasar por la cabeza. Pero puertas adentro se acumulaba la tensión y el deterioro. La madre había pedido ayuda en varias ocasiones, pero nada cambió, nadie la escuchó. Hasta febrero del año 2019, cuando la rutina se quebró. Después de varios días sin saber de la mujer, una amiga dio aviso a la policía. Cuando los agentes entraron al departamento, se encontraron con una de las escenas más macabras de la historia criminal española. El cuerpo estaba descuartizado, con restos guardados en recipientes, en bolsas y hasta en el refrigerador. Los vecinos no daban crédito cuando vieron todo el operativo policial y sobre todo cuando vieron cómo sacaban los restos de Soledad en 2 bolsas. Al ser detenido, Alberto confesó haber ingerido parte del cuerpo de su madre, según él, como una forma de hacer desaparecer los restos. Los policías que lo escucharon declararon que lo dijo con total frialdad, como si hablara de cualquier cosa. Incluso reconoció que había estado alimentándose del cadáver durante al menos 15 días. El caso avanzó rápido hacia los tribunales. En 2021, la justicia lo condenó a 15 años y 5 meses de cárcel, por homicidio y profanación de cadáver. La defensa trató de argumentar que Alberto no era responsable porque sufría de un trastorno mental grave, pero el tribunal rechazó esa idea. Reconocieron que tenía un cuadro psiquiátrico, pero establecieron que entendía lo que hacía. Durante el proceso aparecieron más antecedentes. La madre había intentado protegerse en el pasado. El hermano lo describió como alguien que vivía en un mundo imaginario. Y los psiquiatras confirmaron episodios de psicosis y delirios. Pero nada de eso evitó el crimen. En marzo del 2025, ya cumpliendo condena, Alberto consiguió ser trasladado a un hospital psiquiátrico penitenciario en Alicante, donde permanece hasta hoy. Este caso no habla de rituales ni de un crimen simbólico. Habla de alguien que en medio de un deterioro mental y una desesperación absoluta por ocultar lo que pasó, fue capaz de comer el cuerpo de su propia madre. Una acción que cruza la última frontera de la humanidad y que lo convirtió en uno de los casos más estremecedores de los últimos años en España. Pero a la vez, se transformó en un espejo incómodo de varios problemas. La soledad en las grandes ciudades, la falta de apoyo real en salud mental y lo difícil que es para las víctimas salir de un entorno familiar hundido en la violencia doméstica. Escalofriante caso salió a la luz pública en China. La policía detuvo a un hombre de 56 años acusado de vender restos humanos en el mercado de la localidad de Yunnan. Como si fuera carne de avestruz. Sur de China, en la provincia de Yunnan. La vida parecía tranquila, huertos, caminos de tierra y mercados de barrio. Pero entre 2008 y 2012, esa calma escondió una pesadilla. Jóvenes entre 12 y 20 años comenzaron a desaparecer en un tramo de camino que pasaba justo frente a la casa de un hombre llamado Chan Yongmin, el caníbal de Yunnan. Chan no era un desconocido para el Estado. En 1979 había sido condenado a muerte por homicidio, pena que luego fue reducida a cadena perpetua y que terminó en libertad condicional en 1997.
Volvió a su aldea como un hombre aparentemente común, dedicado a la agricultura. Nadie imaginaba o nadie quiso ver que retomaría el camino de la violencia. Durante esos años, los jóvenes que caminaban solos por la ruta frente a su casa desaparecían sin dejar rastro. Las familias pensaban que habían sido reclutados como mano de obra forzada o que se habían marchado a las ciudades, pero la verdad era mucho más macabra. Chang los atraía o interceptaba, los estrangulaba y luego trasladaba los cuerpos a su vivienda. Allí los descuartizaba y se deshacía de los restos mediante quema o entierros superficiales. La prensa china e internacional reveló detalles que estremecieron al mundo. Bolsas con huesos, frascos con globos oculares conservados en alcohol y carne colgada para secarse como si fueran provisiones. Algunos reportes incluso indicaron que Chang vendía la carne en el mercado local como si fuera avestruz y que también alimentaba a sus perros con restos humanos. El 9 de mayo del 2012, la policía finalmente lo arrestó, presionada por la acumulación de denuncias y la indignación pública. En julio de ese mismo año, el Tribunal Intermedio de Kunming lo declaró culpable de 11 asesinatos. El 10 de enero del 2013, Chang fue ejecutado. Además, 12 policías del condado fueron sancionados por negligencia, al no haber investigado a tiempo la cadena de desapariciones. Chang Yong-min no cazaba en la oscuridad ni en un sótano, lo hacía a plena luz, en el camino frente a su casa. Convertía un trayecto cotidiano en una trampa mortal, y aunque su caso terminó con su muerte, lo que queda grabado es la pérdida absoluta de humanidad. Alguien que trató la carne de sus víctimas como alimento o mercancía, borrando por completo la frontera entre lo humano y lo inhumano. Cuando apagamos el fuego del asado y nos queda el olor en la ropa, solemos pensar en celebración, en familia y en tradición. Pero las historias que revisamos hoy nos recuerdan otra cosa, que existe un punto de quiebre donde la humanidad se pierde por completo. El canibalismo no es solo matar, es cruzar la última frontera, es mirar a otro ser humano y no verlo como alguien igual a ti, sino como un recurso, un objeto, un alimento. Eso es lo que tienen en común las historias que repasamos. No importa el contexto ni la cultura. En todos los casos, alguien decidió borrar esa línea que nos separa de los impulsos más primitivos. Y ahora, en fiestas patrias, mientras nos sentamos en la mesa a disfrutar de asados y celebración, hay una verdad incómoda dando vueltas. Hay personas que también comieron carne, pero carne de otro humano. Casos como estos no son solo anécdotas morbosas, son recordatorios de que la empatía no siempre gana, de que hay mentes capaces de convertir la vida en un simple plato. Y si hay algo que podemos aprender, es que la humanidad no se define por sus celebraciones, sino por los límites que decidimos no cruzar. Gracias por llegar hasta acá, déjame tu like, suscríbete y coméntame qué tema te gustaría que trate a futuro. Creo que llevamos muchos videos hablando sobre criminales y asesinatos, y si bien es el corazón de este canal, que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, como nos decían nuestras abuelas, tampoco hay que olvidar que en la noche, en la oscuridad o en lugares abandonados también pasan cosas aterradoras. Me gustaría volver a retomar los aportes de la gente, así que si tienes fotos, videos o cualquier registro, psicofonía, lo que sea, cualquier cosa paranormal que no encuentre explicación y te gustaría compartirlo conmigo, mándamelo, te dejo mi correo abajo, está mi Instagram, puedes hablarme y hacerme llegar tu registro. Estaría súper agradecido y además me serviría para publicar un nuevo video sobre eso. Gracias de nuevo y chao.